esta presentación consiste en el recorrido, pues es decir, voy a estudiar el caso de cuatro escritores, tres o cuatro escritores. Primero, Léopold Sédar Senghor y Aimé Césaire, que son los dos representantes del movimiento de la negritud en la primera mitad del siglo XX. Luego, Patrick Chamoiseau y Edouard Glissant. Son dos autores de Martinica. Entonces voy a ver en estos cuatro autores, voy a ver las relaciones entre la identidad y el tiempo. Ese es el objetivo de mi presentación. Entonces voy a comenzar por el final, voy a comenzar por Patrick Chamoiseau para luego dar un salto atrás y luego volveré otra vez a Patrick Chamoiseau. Pero voy a comenzar por mencionar una novela que se llama Soliveau Magnifique o El Magnífico Soliveau. Es una novela de Patrick Chamoiseau. Y en esta novela Patrick Chamoiseau intenta reconstruir la vida de un conteur, es un contador, digámoslo, traduzcámoslo así, un contador. Es decir, que sería el último representante de la tradición oral de las Antillas, ¿no es cierto? Bueno, más adelante hablaremos de la función del contador, del conteur, pero bueno, Patrick Chamoiseau es también personaje de su novela, digamos que él está al interior de la novela hablando de su novela, de la novela que está escribiendo, y habla con Soliveau antes de que él muera, porque Soliveau muere, se está tratando de reconstruir la vida y obra de este contador, ¿no es cierto? Y Soliveau le hace un reproche a Patrick Chamoiseau, al escritor, le dice: yo hablo y mientras que tú escribes, la palabra escrita es palabra muerta, mientras que la oralidad, digámoslo así, la oralidad es palabra viva. Entonces quería empezar con este interrogante, a ver qué significa que una palabra esté muerta, qué significa recuperar la vida de una palabra. Digamos que este interrogante va a atravesar va a atravesar a los cuatro autores que mencioné anteriormente. Entonces, empezamos por el movimiento de la negritud. Entonces, a comienzos del siglo XX, un grupo de intelectuales, sobre todo de las Antillas, sí, voy a ponerlo a este lado porque no. Un grupo de jóvenes intelectuales de las Antillas a comienzos del siglo XX se rebela contra lo que llaman la asimilación de los escritores antilleses. ¿Qué es la asimilación? Es el hecho de copiar la literatura francesa. Entonces, en el siglo XIX encontramos varios casos, por ejemplo, el caso de Oswald Durand, es un ejemplo de un escritor de las Antillas que en un libro de Liliane Questelut sobre la historia de la literatura negroafricana, ella expone el caso de este escritor y compara un poema suyo con uno de Víctor Hugo. Vemos que es prácticamente una nueva versión, una versión digamos un poco más exótica porque ocurre en un paraje tropical, pero es prácticamente una copia del mismo poema. Entonces estos escritores antilleses del siglo XX se oponen a esta asimilación, a la copia del modelo francés y buscan una autenticidad. Entonces vemos el caso de dos escritores de la revista Légitime Défense o Legítima Defensa, así se llama una primera revista de este grupo de intelectuales antilleses. Y esta revista está principalmente, recibe la influencia de los surrealistas. Entonces, por una parte, busca una autenticidad en la expresión, una expresión más auténtica que se opondría a la tradición burguesa, digamos, para resumirla, a la tradición burguesa del siglo XIX. Y por otro lado, al lado de esta búsqueda por una expresión más, digamos, auténtica, entre comillas, viva, está el compromiso. Encontramos en esta revista dos autores. El primero es Etienne Leroux. Él toma el argumento de la autenticidad. Entonces, para él debemos no censurar, pero debemos reprocharle a estos autores del siglo XIX, a estos asimilados que ellos llaman, le reprochamos la falta de autenticidad.
Es decir, por estar copiando los modelos europeos no están siendo auténticos y no están expresándose libremente. Digamos, su creatividad es coartada. El otro líder de esta revista se llama Jaime Menil, él tiene otra crítica a los asimilados. Para él es una falta de compromiso, entonces estos asimilados por estar copiando los modelos europeos no están hablando de su contexto. Entonces no están comprometidos con su pueblo. Entonces estas serían como las dos principales críticas que los autores de la negritud, como se hacen llamar ellos, le hacen a los asimilados y a estos escritores que copian los modelos europeos. Entonces, en el caso por ejemplo, de Léopold Sédar Senghor. Entonces, Léopold Sédar Senghor fue un poeta senegalés y también fue presidente de Senegal. Fue el primer presidente de Senegal en el siglo XX. Léopold Sédar Senghor intenta definir lo que es la negritud. Entonces, bueno, antes que eso, hablemos un poco de cómo surgió esta palabra de negritud. Entonces, se cuenta la leyenda, porque es una leyenda entre estos escritores, que Aimé Césaire estaba en la calle, Aimé Césaire, de quien hablaré ahorita, estaba en la calle y en París, y estaba caminando y alguien le gritó negro, como un insulto, ¿no es cierto? Y él decidió asumirlo y decir, bueno, soy un negro, ¿y qué? Y ahora ese insulto voy a retomarlo y voy a asumirlo como algo propio, como algo que define mi identidad y también para explicitar el carácter combativo de la negritud, ¿no es cierto? Nosotros vamos a combatir esta discriminación. Entonces, así surge el término de negritud, del movimiento de la negritud. Entonces, Senghor es mucho menos combativo que Aimé Césaire. Senghor intenta definir lo que es la negritud o lo que es la tradición africana. Entonces, en un texto que se llama Carta a 3 poetas del hexágono para referirse a Francia, podría traducirse también como Carta a tres poetas franceses, Senghor trata de definir lo que es la tradición africana. Exactamente qué es la tradición africana. Pero sorprende que comenzamos a leer este texto de Senghor y lo primero que encontramos es que los ejemplos que él da, o que comienza a dar de esta tradición africana, son ejemplos de la poesía francesa. Entonces da ejemplos de Victor Hugo, da ejemplos de Baudelaire, de Rimbaud. Entonces, ¿cómo es posible que está hablando de la tradición africana, o que intenta definir lo que es la tradición africana, y nos encontramos con ilustraciones de autores europeos, pues especialmente franceses? Entonces, él da una explicación bastante curiosa. Bueno, primero no se trata realmente de buscar las raíces históricas de esta tradición africana, sino de desarrollar un concepto de lo africano que se pueda aplicar al problema de la negritud, que sería un problema universal, puesto que no solo concierne a los escritores francófonos, sino a los herederos africanos de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, él lo explica de una manera bastante curiosa. Dice, pues en Europa también tiene sus africanos, y los africanos de Europa son los celtas. Esa es la explicación, puede parecer un poco rebuscada, ya veremos. Dice, Rimbaud, Baudelaire, Victor Hugo son herederos de los celtas, y de ahí los celtas son los equivalentes a los africanos de Europa. Entonces, bueno, ahora bien, entonces, ¿qué caracteriza esta tradición africana que se extiende o que puede extenderse a Europa? Entonces, él hace una primera distinción. Él dice, lo que caracteriza a la tradición africana es la poesía total, lo llama la poesía total. Y una característica de esta poesía total es el símbolo africano. Entonces, él aquí hace una comparación entre lo que él llama el símbolo africano y lo que llama el símbolo griego, que se supone que es el símbolo que predomina en Occidente, el símbolo griego. Entonces, ¿qué es el símbolo griego? Entonces, él comienza por la etimología. Entonces, símbolon en griego es un objeto que se parte en dos, es un signo de reconocimiento. ¿Cómo funcionaba este símbolo? Imaginemos
que un gobernante manda un espía o un emisario secreto a a otra población, a otro reino, pero ¿cómo va a ser para que el otro rey, su otro amigo rey, por ejemplo, reconozca a este emisario como el verdadero emisario y no como un falso emisario? Entonces la manera de reconocerlo es que le da, que previamente había partido un objeto, suponemos que es como un medallón, no dice exactamente la forma, parte de un objeto y le había entregado una mitad de ese objeto al otro gobernante. Y ahora a este emisario que va a transmitir el mensaje a este gobernante le entrega la otra parte de este medallón, digamos, o de este objeto. Entonces cuando se encuentran los dos, pues se encuentra el mensajero y el otro gobernante, cada uno saca su pedazo del medallón y lo unen. Y al ver que se unen las dos partes, el rey que recibe el mensaje sabe que se trata del mensajero idóneo, ¿cierto? Ese objeto es el símbolo en griego, ese objeto es el símbolo. Entonces dice, bueno, en griego el símbolo es un objeto que se parte en dos de igual manera que un símbolo, según Van Gogh, está compuesto de una imagen y de un concepto o una idea asociada a esa imagen, ¿no es cierto? Entonces está podríamos, él hace la asociación lo asocia con saussure, entonces significante y significado, digámoslo así. Entonces por un lado está el concepto y por el otro lado la imagen. Ahora esta no es solo una constatación, digamos, lingüística de Van Gogh, no está diciendo que Occidente se caracteriza, el lenguaje de Occidente se caracteriza por esta división. Él va más allá y dice que la concepción del mundo está relacionada con este tipo de símbolo y que de igual manera que el símbolo está dividido en significado, significante y significado. El mundo está dividido en mundo, digamos, mundo físico, mundo de las imágenes y el mundo de las ideas, un poco retomando la división platónica, ¿cierto? Entonces, Van Gogh opone a este tipo de símbolo, el símbolo griego, opone el símbolo, lo que él llama el símbolo africano. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que da el símbolo africano? Él dice, y creo que es el único ejemplo de la tradición africana que él da en este texto, porque los otros ejemplos son de poetas franceses. Entonces él habla de una máscara que él tiene en su oficina. Entonces esta máscara parece que tiene es una máscara bovina, digamos, de toro, y la máscara tiene un pájaro que llama el calao, no lo conozco el calao, y tiene un jaguar. Entonces Van Gogh dice, bueno, en la tradición africana el toro es símbolo de la fertilidad. También está el calao también es símbolo de la fertilidad, y está el jaguar que no es exactamente, dice él, no sé exactamente símbolo de qué es. Entonces la primera característica según él del símbolo africano sería la polisemia. Entonces a este símbolo africano podríamos oponer, pues se me ocurre como ejemplo la paloma de la paz. Entonces uno ve una palomita con pues un olivo, ¿no? Con un olivo en la boca, e inmediatamente la idea de la paz, digamos, surge. Y sería un símbolo unívoco, es decir, en esta palomita no le buscaríamos otro sentido. En el caso de la máscara de la que habla Van Gogh, habría una indeterminación, es decir, por un lado se asocia a la fertilidad, pero no es solamente un símbolo de fertilidad, sino que también hace referencia a tal vez otros significados como la valentía, digamos, el jaguar puede ser también símbolo de valentía. Entonces, Van Gogh asocia esta polisemia o la vincula con la magia o con los rituales mágicos. Entonces, ¿cuál es la característica del ritual mágico? ¿Y cuál es la diferencia entre la magia y la religión? Según Van Gogh, la diferencia sería que el vínculo con la divinidad en la religión se consolidaría, digamos, en la trascendencia, es decir, yo oro en el mundo para que cuando muera vaya al cielo y esté con Dios, por ejemplo. Me va a portar bien para que
cuando llegue al reino del más allá, obtengan mi recompensa, digamos. En el caso de la magia, según Van Gogh, sería actuar en el mundo, es decir, invoca los espíritus de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, pero para actuar en el mundo inmediatamente. Es decir, por ejemplo, quiero tener valentía y fuerza en la batalla, entonces voy a realizar un ritual con este fin, ¿cierto? Entonces, este objetivo del ritual se realizaría en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, hay un precedente que puede ayudarnos a entender esta distinción, un precedente de Van Gogh, se me ocurre que puede ser el prólogo al Oliver Cromwell de Víctor Hugo. Entonces, es una especie de manifiesto o manifiesto del romanticismo. Entonces, rápidamente, ¿qué dice Víctor Hugo en este prólogo? Entonces, dice Víctor Hugo que hay tres edades en el mundo. Entonces, la primera edad estaría caracterizada por el predominio de la poesía. Entonces, Víctor Hugo hace una especie de Víctor Hugo estaba joven, entonces toca perdonarle, tenía como 23 años en esa época, toca perdonarle la ingenuidad. Entonces, ya verán por qué. No es pedantería de mi parte. Víctor Hugo dice, en un comienzo, la vida era sencilla, la naturaleza era abundante y había poca gente. Entonces, los habitantes del planeta tenían tiempo para hacer lo que quisieran, porque la naturaleza les brindaba en abundancia todo el alimento. Estiraban la mano y ya tenían una manzana, por ejemplo, o un pollo frito, no sé. La abundancia estaba a su alcance y tenían tiempo de cantarle a la belleza de la naturaleza. Esa es la explicación antropológica de Víctor Hugo. Y si había abundancia, entonces la gente tenía tiempo de cantarle a la belleza de la naturaleza. Por lo tanto, el género, digamos el género literario que predominaba en ese entonces era la poesía, porque le cantaban a la belleza de la naturaleza. Luego hubo una explosión demográfica y cada pequeña comunidad empezó a tener problemas con las otras comunidades, se crearon las grandes civilizaciones y el género que corresponde a esta época sería la epopeya, ¿no es cierto? Porque se trata de consolidar estas naciones, estas nuevas naciones, civilizaciones, con el canto, con el elogio, vamos a decirlo así, el elogio de los guerreros. Gracias. Con el elogio a los guerreros que consolidan y que fueron el fundamento de cada una de estas civilizaciones. Esa sería la segunda edad. Y la tercera, que es la edad moderna, que él llama, vendría con el cristianismo. Entonces, siguen existiendo estas grandes civilizaciones, pero lo que las caracteriza es el cristianismo. Es decir, que hay una separación interna hay una separación entre el mundo, digamos, mortal, el mundo del pecado y la trascendencia, el mundo espiritual. Y esto no solo se da, digamos, oficialmente en la religión, sino que se da al interior de cada uno de nosotros. Cada uno tendría, el interior de cada uno lucharía digamos, los impulsos corporales, digamos, la pulsión mortal, digámoslo así, y el deseo de trascendencia, o la espiritualidad, el espíritu. Para Víctor Hugo, el género que corresponde a esta época es el drama, porque es la tensión entre lo espiritual y lo corporal. Entonces, ¿por qué me parecía pertinente hacer esta referencia, este salto a Víctor Hugo? Porque Van Gogh también implica que en el símbolo griego hay una división. Es decir, no es la misma división entre mortal e inmortal, pero la división entre digamos, el mundo de las cosas y el de las ideas. Es decir, y Van Gogh querría recuperar la unidad perdida. Entonces, Víctor Hugo, por ejemplo, habla de los tiempos de los griegos,
en los cuales los dioses caminaban con los hombres. Digamos, había una interacción entre los hombres tanto que tenían hijos, había semidioses o, eh, por ejemplo, el origen de la guerra de Troya era un concurso de belleza, ¿no? el que, en el que París fue el jurado, ¿no? Entonces, eso Víctor Hugo lo usa para mostrar, no dice, Víctor Hugo no dice concurso de belleza, obviamente. Eso para mostrar que los dioses de los griegos eran dioses casi humanos, prácticamente, y estaban en el mismo nivel, tanto que ellos, pues, sí, en el mismo, habitaban en la tierra, tanto que los dioses vivían en un monte, no vivían en el más allá, sino vivían en el monte del Olimpo. Entonces, Van Gogh de cierta forma querría recuperar esa división, quería integrar otra vez el mundo que había sido separado, que Víctor Hugo veía como, para Víctor Hugo era un progreso, ¿no? Esta división entre lo mortal y lo inmortal. Para Van Gogh querría recuperar esa totalidad. Por eso le llama poesía total. Es poesía total porque integra la experiencia. Entonces, en el caso de la tradición africana, se trataría de integrar a través del rito, integrar integrar al hombre y la divinidad. Entonces, a través del rito, el hombre puede llegar a ser una divinidad. Esa es la tesis de Van Gogh. Entonces, a esto, ¿cuál es la posición de Aimé Césaire? Entonces, Aimé Césaire es el otro gran poeta del movimiento de la negritud. Bueno, Aimé Césaire es mucho más combativo y seguramente hay una cierta identificación, no completa, con su personaje, es un personaje histórico de la tragedia del rey Christophe. Entonces, el rey Christophe fue un prócer de la independencia de Haití, y cuando llegó al poder decidió autoproclamarse rey y se convirtió en un tirano. Pero en esta obra del Roi Christophe vemos muy bien la crítica a la tiranía, pero la posición de Van Gogh con respecto de Van Gogh, no, de Aimé Césaire, con respecto al rey Christophe es ambigua. Y en un famoso diálogo del rey Christophe podemos ver esta entrelínea la posición de Aimé Césaire. Entonces, en esta escena, Madame Christophe, la esposa del rey Christophe, le reprocha la exigencia que tiene con su pueblo. Entonces, porque Christophe pone a trabajar a todo el mundo, acaban de salir de la esclavitud y los está poniendo a trabajar algunos hasta la muerte, según parece en esta tragedia. Entonces la esposa le dice a Christophe, ¿por qué le exige tanto a los hombres? No debería exigirle tanto a los hombres, sea un poco más, no digamos tolerante, pero más, que no se le pase la mano, que luego pueden venir a atacarnos a nosotros, a vengarse con nosotros después de sus excesos. Entonces Christophe responde en pocas palabras, dice, yo le exijo mucho a los hombres, pero no lo suficiente a los negros. Entonces, en principio podría parecerse que esta es una afirmación racista de la parte de Christophe, bueno, que es un rey negro. Pero en realidad está poniendo al hombre histórico, está poniendo al hombre histórico frente al hombre universal, digamos. O sea, él dice, por una parte están aquellos filántropos que nos machacan los oídos con eso de los derechos del hombre, dice Christophe, de que todos los hombres son iguales, pero por otra parte hay un pasado de los negros que es un pasado de esclavitud. Entonces nosotros tenemos que recuperar el nivel, dice el rey Christophe, ese es su discurso. Tenemos que adelantarnos, mostrarles que somos honorables, recuperar nuestro honor, reivindicarnos frente al mundo. Entonces, esta tal vez nos parecerá un poco absurdo de la parte de Christophe, que asuma esta posición tan dura con su pueblo, tal vez un poco racista con su propio pueblo, pero esta oposición entre el hombre histórico, digamos, y el hombre universal sigue estando de actualidad, sigue siendo de actualidad. Por ejemplo, las polémicas alrededor de lo que se ha llamado la discriminación positiva. Entonces, la discriminación positiva consistiría a privilegiar a un miembro de una comunidad excluida en igualdad de
de condiciones. Por ejemplo, alguien está contratando empleados y si tiene dos candidatos con las mismas características, pero hay uno que pertenece a una minoría, él debe privilegiar, según esta ley, según este proyecto de ley, debe privilegiar, creo que en Francia es vigente esta ley, ¿no? ¿No? ¿Ya no? Pues, en algún momento surgió esta polémica. Entonces, el empleador debería privilegiar al candidato perteneciente a la minoría. Entonces, esto se presta se prestó para muchas polémicas, por una parte diciendo, pero igual eso igual es discriminación y no es posible que haya discriminación, así sea a favor de una minoría. Y otros dirán, no, pero esta minoría es heredera de un desequilibrio y debemos reequilibrar este desequilibrio. Entonces, es más o menos el problema como lo formula el personaje del rey Christophe. Es decir, nosotros por nuestro pasado estamos en una situación de desigualdad y la única solución es incrementar el régimen de trabajo casi hasta volver hasta la esclavitud, pero para sacar pecho por los oprimidos. Entonces, esta sería, digamos, esta concepción de la historia y del tiempo, de la identidad en la historia para Aimé Césaire. Otro aspecto de Aimé Césaire que debemos, o del rey Christophe, de este personaje, es que para él el pasado, pues recordemos que el tema que estaba tratando de desarrollar era cómo recuperar de una manera viva el pasado. Para el rey Christophe, este pasado ya no se puede recuperar. No se puede volver a las tradiciones porque ya fueron olvidadas pues por la esclavitud y por el colonialismo. Ya no es posible. Él dice, yo no sé cómo me llamo realmente. Mis nombres africanos originales no los conozco. Sé que me llamo Henri Christophe, pero estos fueron los nombres que me pegaron, que me pegaron arbitrariamente. Entonces, pero ya no puedo recuperar este pasado, por lo tanto vamos a firmar un futuro casi arbitrario y que se convierte en una paradoja, no casi, se convierte en una paradoja de la Europa frente a la cual quiere oponerse. Porque Christophe hizo de su reino una corte al estilo europeo. Entonces nombró duques, nombró condes, los famosos que sí existieron, el duque de la limonada y el duque de la mermelada, esos existieron por ahí en la obra de Aimé Césaire. Le añade otros cuantos duques, tal vez imaginarios porque ya son nombres muy extravagantes, como el duque del hueco sucio, por ejemplo. Así se llama uno de los duques, o del hoyo sucio, no sabría cómo traducirlo. Tal vez eso ya fue imaginación de Aimé Césaire, pero el duque de la limonada y el duque de la mermelada sí existieron. Entonces, en algún momento le hacen el reclamo a Basté, que es uno que es la mano derecha de Christophe. Le hacen el reclamo, le dicen que es esta ridiculez, que son estos nombres de otro personaje de la corte. Le dice que son estos nombres tan chistosos que le está poniendo a los miembros de la corte, a sus representantes, y él dice, ¿por qué no? Existe el duque de Bouillon y el duque de Foix, que son el duque del caldo sería, y el duque del hígado, que también existieron. La justificación de Christophe frente a estos nombres y esta corte es que como el pasado ya está olvidado, es preciso realizar una parodia de la corte europea. Es una parodia que se asume como parodia, una cruel parodia, porque recordemos que Christophe es un tirano que mata a sus opositores. Christophe es un tirano, entonces, pero hace una parodia de este pasado, pero es una parodia asumida. Esa es su respuesta a la pérdida del pasado. Perdimos el pasado, pero queda el chiste. Queda la parodia, pero la parodia sangrienta porque es una dictadura, ¿cierto? Entonces, esas son las consideraciones del rey Christophe. No alcanza a ser una teoría, son consideraciones sobre el rey Christophe. Y pasamos ahora, creo que estamos bien de tiempo, no sé. Tenemos 5 minutos para poder dejar espacio para... Listo. Entonces, paso a mis dos últimos autores, es decir, Patrick Chamoiseau y
y Edouard Glissant. Entonces volvamos a la pregunta la pregunta de Soliveau, o al reproche de Soliveau. Soliveau le dice a Patrick Champmathieu, a su escritor, le dice, yo hablo y tú escribes, y la palabra escrita es palabra muerta, pero la palabra, bueno, por una parte, la palabra, no, él no dice por una parte y luego, pero yo lo digo para que quede claro. Por una parte, mi voz va a irse, va a desvanecerse, mientras que lo que tú escribas va a permanecer grabado. Esa es una ventaja, digamos, de la escritura, que el mismo que Soliveau que Soliveau dice para matizar su reproche. Y la otra afirmación de Christophe es que, de Soliveau el contador, es que él habla desde la distancia, pero que al hablar toca la distancia. Esas son las palabras de Soliveau. Hablas desde la distancia, pero al hablar tocas esa distancia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que alguien escribe, pero que que él escribe desde la distancia? Es decir, que la palabra escrita está separada, hay una distancia con respecto a la voz, a la oralidad, pero que él toca de la distancia. Entonces, para explicar un poco estas palabras de Soliveau, veamos la manera en que Patrick Champmathieu se autodenomina. Él dice, yo no soy un escritor, sino soy un marcador el que marca, no un marcador, soy un marcador el que marca, un marcador de palabras. Es decir, yo marco las palabras de Soliveau. Al marcar las palabras está tomando conciencia de que la escritura es el rastro de otra cosa que se ha perdido. Sí, yo creo que aquí nos acercamos a la intervención de Nancy. Si la escritura es el rastro de algo que se ha perdido, entonces exactamente cómo funciona este rastro. Entonces, en otro libro de Patrick Champmathieu y de Edouard Glissant, que se llama Lettres créoles, letras criollas, los autores hablan de la función del contador. Entonces, ¿el contador quién era? El contador era un esclavo que en tiempos de la plantación, por las noches tomaba la palabra y contaba cuentos a los otros esclavos. Y para ellos el contador tenía cuatro funciones. Entonces era divertir, guardar la memoria, verbalizar la resistencia y divertir, guardar la memoria Y olvidar. y olvidar y divertir, guardar. Bueno, no importaba la cuarta, lo importante era la resistencia. Lo importante quería insistir sobre la resistencia. Y es que estos autores muestran cómo la escritura, cómo hay una oposición entre escritura y oralidad en la historia de las Antillas, y cómo la oralidad era la tradición viva, espontánea de los esclavos, y luego de los herederos, de los hijos de los esclavos. Y por otra parte estaba la escritura, que era el francés, porque el creol no tenía escritura. Entonces el francés había llegado, y la escritura había llegado como medio de colonización. Entonces ellos ponían la escritura a la oralidad, y ellos insistían en que esa oralidad del contador era una manera de resistirse a la opresión. Es una manera de resistirse a la opresión. Para ellos, pero aquí ellos retoman esta figura del contador como un modelo que deberíamos, para venir al presente y acercarnos a la conclusión de esta presentación. Ellos toman la figura del contador como una figura ideal de lo que debería ser la literatura, especialmente en la verbalización de la resistencia. Aquí habría, y en el uso, especialmente en el carácter fundamental de la oralidad. Entonces, si hacemos rápidamente una comparación entre el movimiento de la negritud, que era el movimiento que buscaba las raíces africanas, y este movimiento de lo criollo, hay un cambio con respecto a lo que se considera el criterio de lo auténtico. Entonces, para el movimiento de la negritud, lo auténtico sería aquello que
está antes de la esclavitud, antes de la colonización, es decir, la tradición africana. Para los creol, los criollos antillanos, francófonos, la fuente de lo auténtico no estaría en el pasado, sino estaría en el presente de la oralidad, ¿no es cierto? Este presente de la oralidad sería la fuente digamos, de una escritura auténtica. Ahora, eso no significa que la escritura deba imitar la palabra, la expresión oral, pero que debe partir de este terreno, para alimentar la literatura. Y aquí para cerrar pues vamos a terminar con Edouard Glissant cuando se refiere al rastro. Entonces, para Edouard Glissant, el rastro es aquello que viene del pasado y que no hace sistema, para decirlo rápidamente. Algo que queda. Entonces, ¿cómo explica históricamente Edouard Glissant el rastro? Y me parece a mí que es un buen ejemplo de lo que habría sido para Derrida también el rastro. Para Edouard Glissant, lo que explica el rastro en la cultura antillana es el hecho de que los esclavos cuando llegaron sin nada. Normalmente los inmigrantes vienen con su familia o vienen con alguna tradición, algunos objetos. En cambio, los esclavos vinieron completamente desprovistos de todo, incluso de la lengua, porque como sabemos, en los barcos de los esclavos trataban de mezclarlos para que no hablaran la misma lengua y para que no pudieran comunicarse y hacer una revuelta en el barco. Entonces llegaban sin nada, sin la lengua ni siquiera, pero quedaba algo y ese algo era el rastro. Entonces, ¿cómo se manifiesta el rastro? Para Edouard Glissant, una prueba de la existencia del rastro es la música, por ejemplo, música como el jazz, o como él no dice salsa, pero yo diría también la salsa, el jazz, la salsa, el rock, que tienen un rastro africano, pero no se sabe exactamente cuál. Es decir, hay algo del pasado africano que está presente en el jazz, por ejemplo, pero no es una tradición particular. Y ese rastro permite que tenga una vocación universal. Es decir, eso es lo que explica, según Edouard Glissant, que esta música tenga tanto éxito. Es decir, es una música de vocación universal porque no parte de una comunidad particular, o de una tradición particular específica, sino de un rastro apenas de la cultura africana. Entonces, yo creo que voy a terminar ahí después de haber hecho este recorrido. Bueno, queda abierta posiblemente para 2 preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, bueno. ¿Sí? Okay. Hola, gracias por tu intervención. Simplemente quería anotar que me llamó mucho la atención que a partir de unos escritores que en principio reivindicaban una literatura nacionalista y de compromiso casi dogmático, pudiera surgir un planteamiento estético que finalmente abogaba más bien por un universalismo, un cosmopolitismo. No sé si quieras comentar un poco acerca de cómo podrían ser estos los precursores, digamos, de algo que podría denominarse como literatura posnacional. Pues, nunca fueron nacionales realmente, porque lo que buscaban los autores de la negritud era reivindicar la raza y oponerse al racismo. Entonces no había una nación. En ese sentido ellos eran herederos. ¿De qué? Étnica. Bueno, ¿cómo se dio este paso de, digamos, el hecho de buscar las raíces, buscar las raíces, y cómo pasamos al movimiento creol? Pues no sabría dar una razón histórica específica. Yo veo 2 argumentos y 2 constataciones de parte de estos escritores. No, pues de hecho, de parte de Aimé Césaire, ya en sus últimos años,
Él reconocía que había un cierto racismo en el movimiento de la negritud. Él dice, en aquel momento éramos jóvenes comprometidos, queríamos cambiar el mundo, pero es cierto que en el movimiento de la negritud había un cierto racismo. De parte de los escritores de la creolidad, de Patrick Chamoiseau especialmente, ellos no se sienten identificados con la tradición africana. Por ejemplo, Patrick Chamoiseau dice, yo me identifico más con García Márquez que con un autor africano. Él dice en general autor africano, dice, no cita ningún autor en particular de África, dice, porque compartimos el Caribe, y al compartir el Caribe tenemos más puntos en común. Entonces ellos le criticaban a los autores a los intelectuales de la negritud el hecho de pensar en una África abstracta, porque finalmente, una África idealizada, porque esta África realmente no la habían conocido. Los antilleses no habían conocido África. Quedaban rastros, digamos, de esa africanidad, pero no la conocían directamente, y se habían inventado un pasado un poco que idealizaba estos orígenes. Entonces, el movimiento de la creolidad, de lo criollo, surgió de estas, fue una reacción ante este movimiento de la negritud. Yo vería de esta manera la evolución, como estas objeciones a la negritud de parte de los criollos. A ver. Sí. Ok. Bien. A ver, bueno, yo tengo la creencia que venimos de la raza negra, todos, o sea, universalmente venimos de la raza negra. Ahora, me llama la atención esta frase que tú dijiste: yo hablo y tú escribes, y la palabra escrita es palabra muerta. Mi voz se va y la escritura queda. Hasta donde mi voz se va y la escritura queda, esa escritura será una escritura muerta, o la escritura realmente no es muerta. ¿Ya me explico? Es como que me queda a mí pues la incógnita, ¿no? ¿Qué tanto es en sí muerta cuando está dándole vida a aquellos que no hablan? ¿Ya? Pues hay varias hipótesis. Es decir, la manera en que Solivó equilibra un poco el reproche o suaviza el reproche que le había hecho al escritor es, bueno, por una parte se queda, otros pueden retomarla, ¿no es cierto? Y por otro lado está señalando la distancia, es decir, un escritor no debería llamarse escritor, sino debería llamarse marcador de palabras, y al marcar las palabras está marcando está tomando conciencia, explicitando la conciencia de una ausencia, es decir, aquí hay ausencia. Una hipótesis podría ser, al señalar la ausencia, al señalar la marca de una ausencia, también está señalando hacia el mundo exterior, hacia la oralidad. Es decir, este es un rastro de la oralidad, pero usted que está leyendo, sale un dedo de la página y dice, usted escuche lo que está a su alrededor. Está hablando. Esa sería una manera creo yo, sería una hipótesis para responder a esa palabra muerta, que no sería tan muerta. Está muerta, pero señala la vida. ¿Aló?